Entonces vamos a leer hoy a partir del versículo 19 y vamos a leer hasta el 34, que vamos a trabajar versículos 19 al 34. ¿Tá? Evangelio de Juan, capítulo 1, 19. Es una sección, un conjunto, lo que tenemos del versículo 19 hasta el 51, pero sería muy largo, entonces vamos a trabajar el 19 al 34 y nos va a quedar esta otra sección que está íntimamente relacionada con lo que estamos viendo hoy, ¿tá? Pero se puede trabajar tranquilamente por separado. Bueno, 19 nos dice así: este es el testimonio de Juan. ¿Tá? Juan, ahora el Bautista. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Y el Juan, discípulo, está escribiendo eso. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, o Betania, según lo que ustedes tengan, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra santa, Señor, por tu palabra poderosa, por tu palabra inspirada, por tu palabra, oh Dios, que nos orienta y nos da vida. Por tu palabra, Señor, gracias. Te alabamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, nosotros, leyendo el Evangelio de Juan, es muy importante siempre tener el capítulo 20, los versículos 30 y 31, así marcado enfrente a nosotros. Vamos a hallar en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Entonces se emprenden esta misión de leer todo el Evangelio una vez por día durante todo el tiempo que estemos trabajando acá. Hagan esto, impriman los versículos 30 y 31 del capítulo 20 y pongan así siempre por delante. ¿Para qué? Para que tengamos siempre el propósito de Juan al escribir este Evangelio. Sabiendo por qué escribió, nos ayudará a entender el porqué de cada señal, de cada relato, de cada narrativa de Juan. ¿Tá? ¿Qué es lo que dicen estos dos versículos? Juan, el discípulo, dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una selección. Esto es importante también en el tema de la inspiración.
La inspiración no es el acto de alguien sentarse, cerrar los ojos y escuchar a Dios hablando y hablando y hablando mientras Él va escribiendo y escribiendo y escribiendo. Esto es dictado. En un dictado yo puedo cerrar los ojos porque todo lo que necesito es mi mente completamente vuelta a lo que se dice para que yo escriba. Pero el proceso de inspiración tiene que ver con el cuidado de Dios sobre todo lo que fue escrito, para que nada de lo que fue escrito contradiga el texto, contradiga lo que ya fue dicho y que sea verdadero. ¿Y por qué estoy hablando todo eso? Podríamos ir en Lucas, capítulo 1, pero no, porque Lucas, como historiador que era, dice que ya había muchas cosas escritas sobre Jesús. Capítulo 1, versículos 1 al 4, del Evangelio de Lucas. Pero que él, Lucas, había decidido también escribir un relato de las cosas que entre nosotras son certísimas, dice él a quien él escribió, a Teófilo, para que Teófilo tuviera también un testimonio de su propio puño, del puño de Lucas, de su propia mano. Pero Lucas dice que hizo un levantamiento de todo lo que ya se había escrito y de todo lo que se hablaba. No nos olvidemos que la cultura oral todavía es muy fuerte acá. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Lucas comparó fuentes, comparó escritos, comparó relatos sobre la vida de Cristo y decidió a partir de estos relatos escribir uno propio. Es decir, la inspiración no es me siento y Dios me va hablando y yo voy escribiendo. La inspiración es Dios supervisando lo que los hombres escribieron para que esta escritura fuera palabra de Dios. ¿Tá? Es lo mismo que tenemos en Juan. ¿Qué es lo que Juan nos está hablando? Que ya había cosas escritas y que ya había narrativas sobre la vida de Jesús. Pablo, por ejemplo, escribe sobre la resurrección antes de que cualquier evangelista escribiera sobre la resurrección, porque el escrito de Pablo es anterior al escrito de los evangelios. Pablo, escribiendo a los Corintios, escribe sobre la resurrección y la importancia de la resurrección, y esto es anterior a lo que escribieron los discípulos en sus evangelios. Pero la narrativa sobre la resurrección ya estaba, porque esto era hablado en la comunidad de los creyentes. Lo que los discípulos hacen es, como fuente primaria que eran, porque Juan estuvo con Cristo, porque Mateo fue uno de los discípulos de Cristo, Marcos no, pero Marcos tenía a Pedro como fuente, ellos, a partir de todo lo que vieron y de todo lo que ya estaba escrito y de todo lo que ya era narrativa oral, escribieron sus evangelios. Entonces Juan está hablando lo mismo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, yo decidí seleccionar lo que voy a escribir. Decidir dejar cosas fuera y poner otras. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito. Y cuando se tiene un propósito, hay que aprender a dejar cosas y a asimilar otras cosas. Aunque ambas cosas, perdón por tantas cosas, sean buenas. Versículo 31, pero estas, es decir, de todo el paquete que yo tenía, entre lo que vi, lo que oí y lo que ya estaba, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Está acá es el propósito. Entonces, cada texto acá de Juan tiene este propósito. Por eso digo, es bueno tener aquí y saber por qué Juan está hablando de un paralítico de 38 años, de un hombre enfermo de 38 años en la orilla de un estanque. Porque él quiere que la gente llegue a eso acá, conozca que Jesús es el Cristo y conociendo tengan vida en su nombre. Propósito, ¿tá? No dejen nunca. Cuando vamos a los versículos 6, 7 y 8, después al versículo 15, siempre del capítulo 1, ya regresamos allá ahora, el capítulo 1, vean conmigo ahí, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, capítulo 1, versículo 6, el cual se llamaba Juan. Este ¿quién? Juan el Bautista, ¿tá? Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora versículo 15. Juan dio testimonio de él. ¿De él quién? De Jesús. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cuál es entonces la intención de Juan, el discípulo, en incluir el testimonio de Juan el Bautista aquí? Centrar la atención de las personas en Cristo. Juan el discípulo quiere, con el testimonio de Juan el Bautista, que la gente centre, ponga su atención en Cristo Jesús como Hijo de Dios, como la luz que vino al mundo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque Él quiere que la gente crea que Jesús es el Cristo y creyendo que Jesús es el Cristo, tengan vida, experimenten lo que Cristo vino a traer, vida en su nombre. Ahora entramos en el versículo 19, entonces. Este es el testimonio de Juan, Juan el Bautista. Antes, Juan el discípulo escribió sobre la misión de Juan el Bautista. Pero ahora va a hablar Juan el Bautista. Es la propia voz. Juan el Bautista va a hablar. ¿Y qué es lo que va a hablar? Es lo que tenemos acá ahora. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Si preguntásemos, ¿cuál es tu testimonio? Entonces, el de Bautista está claro. Y son pocos los testimonios tan claros en la Biblia como el del Bautista, porque sabía con mucha claridad para qué estaba. Para qué estaba. Y esto es importante porque saber para qué, por qué, nos ayuda a eliminar cosas de nuestros caminos y abrazar cosas en nuestro caminar. Porque si yo sé por qué estoy, para qué estoy, cuando una cosa, aunque sea buena, no coopera, yo puedo rechazarla. Y es lo que Juan sabe hacer muy bien, Juan el Bautista. Entonces, Juan el discípulo introduce a Juan el Bautista diciendo lo siguiente, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Juan está bautizando a las orillas del río Jordán. Ahí tenemos un nombre que después se va, en alguna Biblia dice Betania, y acá, por ejemplo, en esta Reina Valera dice Betábara o Betabara. Es un lugar no identificado hasta hoy, porque no es la Betania donde vivía Lázaro, María y Marta, ¿tá? Porque esta Betania está acá cerca de Jerusalén, y la Betania donde acontecen estos eventos es una Betania o Betábara, en fin, que está después del otro lado del río Jordán, es decir, no está del lado de Jerusalén, sino del otro lado. Entonces hasta hoy no se identificó exactamente este lugar donde estaba. Pero Juan está bautizando, y lo que pasa es que el ministerio de Juan el Bautista está generando un alborozo allí en aquella región. De tal manera que la gente está saliendo del centro de la ciudad para ir al desierto y ser bautizada. El tema es que los judíos conocían al bautismo como una ceremonia de introducción de todo gentil que era incluida o incluido entre el pueblo judío. Aparte de la circuncisión que era para el judío, estaba la ceremonia del bautismo para un gentil que era incorporado a la religión judía. Pero el bautismo no era para un judío. Era para un gentil, para que fuera purificado de su gentilidad y fuera incluido entre los judíos. El tema es que Juan el Bautista está llamando a los judíos para el bautismo. Pero no está llamando de cualquier manera, está hablando que los judíos tienen que arrepentirse. Está hablando que los judíos tienen que convertirse y tienen que generar frutos que prueben que de verdad son hijos de Dios. Y esta es una confrontación enorme, porque es confrontar al creyente y decir, tenés que arrepentirse. Tenés que convertirte. Y tenés que producir frutos dignos de arrepentimiento. Esto generó en el corazón del judío orgulloso como era,
una afrenta. ¿Quién es ese que nos está llamando a nosotros, pueblo de Dios, el linaje de Abraham, para el arrepentimiento? Entonces acá se dice que, el versículo 19 aún, los judíos enviaron de Jerusalén una comitiva para ir hasta donde estaba Juan el Bautista y allí interrogarle, para saber quién es este Señor. Tiene que ser alguien importante. Porque nadie va a llegar entre nosotros los judíos, confrontarnos de esta manera si no es alguien importante que nosotros esperamos que venga. Los judíos aquí, en el Evangelio de Juan, casi siempre son los judíos que hacen oposición al ministerio de Jesús. No podemos tomar toda la comunidad judía en Jerusalén pensando que tiene que ver con todos ellos. Tiene que ver con aquel grupo que hacía oposición al ministerio de Jesús. Estos judíos levantan un grupo, una comitiva de sacerdotes y levitas, posiblemente es el Sanedrín, que es el Sanedrín era un grupo compuesto por 70 más 1 en Jerusalén, y determinaba mucho de lo que era la vida religiosa y en determinados aspectos hasta política, siempre y cuando no interfiriera con la administración romana, por supuesto, que era la que dominaba. El Sanedrín envía una comitiva de sacerdotes y levitas para interrogarle a Juan el Bautista. Y ahí llega. ¿Tú quién eres? Pregunta, versículo 19. Entramos en el 20. Confesó y no negó. Hay un énfasis aquí que no vemos en las traducciones, pero hay un énfasis. Y primero en la palabra confesión, él confesó y no negó, sino confesó. Y después el yo, el pronombre yo, es otra manera de dar énfasis en algo que alguien quiere dar. Porque nosotros sabemos que en el español, como en el portugués, apenas el verbo puede determinar a la persona. Entonces, si digo soy, yo no necesito decir yo soy, porque el soy ya está determinando la persona, que es la primera persona singular. Y acá no. Juan dice, yo no soy el Cristo. Una contestación natural a una pregunta, ¿tú quién eres? Mira, yo no soy el Cristo. Les voy adelantando una cosa, yo no soy el Cristo. ¿Tá? Ok, versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y acá tenemos que ir a Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Vamos conmigo a Malaquías, capítulo 4, versículo 5. 4:5 de Malaquías. Si les cuesta, abra en Mateo y vuelva a un libro porque es el último del Antiguo Testamento, Malaquías. Mira lo que dice la profecía. He aquí, yo os envío el profeta Elías. El profeta Elías ya no estaba. No pasó por la muerte, pero ya no estaba. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esto acá, esta profecía pasa a alimentar entre los judíos la expectativa de que antes que apareciera el Mesías, aparecería nuevamente Elías. Ellos están esperando entonces el Elías, el propio, antes de que apareciera el Mesías. Y por esto esta pregunta acá. ¿Quién eres? ¿Eres tú Elías? Si no es el Cristo, eres tú Elías, es decir, es el profeta que vuelve a aparecer en la escena antes de que aparezca el Mesías. Entonces respondió Juan el Bautista, no soy el Elías. ¿Por qué? Porque de alguna manera Juan es el Elías. Vamos conmigo en Lucas capítulo 1, versículo 17. Vuelva uno ahí, Lucas 1, 17. Mira lo que dice 1:17 de Lucas. E irá delante de él
con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ahora Mateo 11, versículo 14, 13 y 14. Mateo 11, 13 y 14. Jesucristo está hablando de Juan el Bautista, está dando testimonio sobre Juan el Bautista. Está clarísimo que Juan el Bautista ya no estaba más. Y a partir del versículo 11, él dice lo siguiente, el propio Cristo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces Cristo identifica a Juan como Elías que había de venir antes de que apareciera el Mesías. Pero ahora, cuando Juan es cuestionado si él es el Elías que había de venir, él dice, no, no soy. ¿Por qué? Porque la expectativa judía sobre Elías era el propio Elías viniendo, apareciendo entre ellos. Y Juan entonces dice, no, yo no soy este Elías que ustedes están esperando. Pero él es el Elías identificado por Jesús, porque es el que aparece en ese mismo espíritu de Elías, de la confrontación osada y preparando el camino para el aparecimiento del Mesías. Entonces es por eso que Cristo dice, y si ustedes lo quieren recibir, este es el Elías que había de venir. Ahí, en Mateo 1, capítulo 17, si quieren ahí Mateo 17. Versículo 12. Mira lo que dice Jesús ahora. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En la secuencia del 11 y 14, donde Cristo dice, si ustedes quieren recibir, este es el Elías que había de venir. Y ahora él dice, Elías ya vino y ustedes hicieron con él lo que quisieron. De hecho, a Juan le cortaron la cabeza, el Bautista, ¿no? Entonces, Cristo identifica a Juan el Bautista como el Elías que había de venir en preparación para la llegada del Mesías. Pero aquí Juan contesta, no soy de la manera que ustedes están esperando. Entonces, ellos siguen. Versículo 21 a 1 dice, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? Acá ya se descartó a Cristo, acá ya se descartó a Elías. No son ninguno de los dos, porque el propio Juan dijo, no soy. Entonces, ellos preguntan, ¿eres tú el profeta? Y el profeta es interesante porque es el singular. Y es un artículo definido, no está hablando de algo indefinido. Un profeta. ¿Eres tú un profeta? Es una cosa. ¿Eres tú el profeta? Es otra. El profeta es alguien que se está esperando. Es alguien que se sabe entre la gente de lo que se está hablando. Un profeta es un profeta, aparece. El predicador es una cosa. Cuando hablamos, ¿viste el predicador? A quien hablamos, hay una idea de quién es el predicador. ¿Viste un predicador? Sí, pasaba por allá y había un predicador predicando. Uno es definido, el otro es indefinido. Y lo que ellos preguntan a Juan es eso. ¿Eres tú el profeta? Entonces ahora vamos a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, 15. Deuteronomio 18, 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo
te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto es Moisés hablando, ya considerando su partida. Entonces él dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Este es el profeta que ellos están preguntando a Juan el Bautista si él es este profeta. Por eso dice, ¿eres tú el profeta prometido allá atrás, antes que el pueblo entrara en la tierra prometida, el profeta con la característica o las características de Moisés? ¿Eres tú el profeta? Y Juan dice, no soy, aún estamos en el 21. No soy. ¿Por qué no? Vamos ahora conmigo a Hechos, capítulo 3, versículo 22. Lindo día para traer la Biblia electrónica, ¿no? Porque ahí damos unos clics. Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Está repitiendo. Ahora, Hechos mismo, capítulo 7, versículo 37. Este Moisés, acá es Esteban, ¿no? Hablando, haciendo una defensa, y hace todo un recuento de cómo Dios había liberado el pueblo allá en Egipto y el desierto y todo eso. Entonces, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré en vuestro medio, el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Es decir, el profeta que sería levantado sería el Mesías. El Mesías sería levantado, sería el Cristo. Por eso Juan, el Bautista, dice, no soy el profeta es Cristo. Bueno, se cerró el ciclo. Llegamos, Juan 1, 22, porque la comitiva que estaba allí para interrogarle a Juan quedó sin respuesta. ¿Qué voy a decir ahora a la gente que nos envió? Al Sanedrín, si son ellos. Versículo 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Está complicado. No eres el profeta, no eres el Cristo y no eres Elías. ¿Y por qué haces lo que haces? Está bautizando, llamando a la gente al arrepentimiento, porque esta es función de alguien que tiene importancia en nuestro medio. Y si no sos ninguno de los tres, ¿qué importancia tenés? ¿Quién sos? O quién eres, para usar acá ¿no? Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Es decir, ya que no invocamos ninguna, te abrimos la cancha. ¿Qué dices de ti mismo? Danos un CI para que llevemos a los que nos enviaron, porque vamos a ser cuestionados y tenemos que dar alguna contestación, pero si decimos que no eres nada, va a complicar, porque no eres nada y está bautizando, no eres nada y está llamando al creyente al arrepentimiento. Queremos saber algo. Y ahí entra Juan el Bautista. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué lindo es leer esto, te levanta, te eriza la piel, porque yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Isaías 40, versículo 3, vamos conmigo allá. Ele está usando la Biblia para hablar lo que es. 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino
a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién es esa voz que prepara el camino a Jehová? Juan el Bautista dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz. El camino era preparado cuando un rey iba a visitar una provincia. Entonces el rey iba a visitar una provincia. Antes que aconteciera la visita, se preparaba el camino. No vamos a permitir que un rey venga por acá con tantos pozos, ¿no? Que pase por las calles. Entonces se preparaba el camino para que el rey llegara, no tuviera inconvenientes en el camino y fuera bien recibido. Se disfrazaba una cantidad de cosas. Lo que estaba muy negro se blanqueaba, en fin, se disfrazaba. Pero lo más importante es que el rey llegase y el camino estuviera preparado. Pero ahora está llegando el rey entre los judíos. Y Juan es el que endereza, es el que prepara el camino para la llegada de este rey entre sus súbditos. Por eso es que él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Saber quién es, ¿no? Yo soy, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy ni más ni menos de lo que fui llamado a ser, voz de uno que clama en el desierto, enderezar camino al Señor. Esto es muy interesante para la crisis de identidad que tenemos hoy, que no se sabe quién es, para qué está, por qué está, de dónde vino, para dónde va, no sabe nada. Crisis y crisis y crisis, no sé por qué, y la vida, y que no tiene sentido, y que no tiene esto, y que no tiene aquello. Juan no tenía ningún problema. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. No soy el Cristo y no tengo ningún problema en no ser. No soy el profeta Elías y no tengo ningún problema en no ser. No soy el profeta prometido y no tengo problema. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino al Señor. Saber quién es. El creyente necesita saber quién es en Cristo. Y no necesita querer ser más y ni pensar que es menos. Solo lo que es en Cristo. Identidad en Cristo. 23, ya leímos. 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué haces cosas tan importantes entre nosotros, llamándonos al arrepentimiento, cuando no eres ninguno de estos tres personajes? Entonces Juan les respondió diciendo, 26, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Acá hay dos cosas. La primera es que en medio de vosotros no significa que Cristo estuviese allí, sino que Cristo ya estaba presente. ¿Tá? Ya estaba presente. Y la segunda es, yo lo que hago es insignificante frente a lo que ustedes van a ver. Lo que hago tiene poca importancia frente a lo que Cristo hace. Porque yo apenas bautizo con agua, pero lo que puede producir verdaderamente en la vida de uno que pasa por este proceso, solo Cristo puede hacer. Entonces es Él el que hace. Por eso Él dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros no den tanta importancia así a lo que yo hago, pensando que esto es función del Mesías, porque el Mesías lo que hace es muy, pero muy superior a lo que yo hago. 27, queridos. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él viene después de mí. Nosotros sabemos Juan Bautista y Jesús tiene 6 meses de diferencia uno para el otro. Son primos y Juan Bautista nace, 6 meses después nace Cristo, nace Jesús. Entonces, Juan Bautista es primero. ¿Por qué? Ministerialmente, Juan el Bautista también se presenta primero. Chega primeiro. Ele está bautizando e todavia Cristo não começou seu ministério público. En este sentido, ele é primeiro. Ele disse, eu sou primeiro. Pero ele é antes que eu, por lo que vimos en el prólogo, que en el principio era el verbo estava com Deus e el verbo era Deus. Capítulo 1, allá en el versículo 1, 2 e los que siguen.
En el principio era el verbo, que fue lo que dijimos, que cuando todo empezó el verbo ya era, Cristo ya estaba, porque Cristo no es parte del comienzo, Cristo es quien da comienzo a todas las cosas. Entonces Juan reconoce eso. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Desatar la correa del calzado era cosa para un esclavo, no era ni para un discípulo. Entonces los discípulos podían hacer todo con su maestro y había una lista de deberes que los discípulos tenían con sus maestros, porque los maestros no cobraban sueldo. Entonces, los discípulos servían generosamente a sus maestros, pero había una cosa que los discípulos no hacían, era esa, desatar la correa, es decir, era limpiar el pie de un viajero en las calles tal como eran en Palestina en aquellos momentos, desatar la correa de sus sandalias. Esto no hacía un discípulo. ¿Por qué? Porque era para esclavos, era trabajo de esclavos. Pero Juan el Bautista dice, ni eso soy digno de hacer con este Señor que ustedes no conocen, pero que ya está entre ustedes. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, es lo que yo les decía antes, es un lugar identificado. Está acá, Betábara fue Orígenes, uno de los llamados padres de la iglesia, que en el tercer siglo, ¿no?, en el año 200 y pico, buscó encontrar este lugar, no encontró esa tal Betania, dijo, el lugar, según consta, se llama Betábara y no Betania, y no es la Betania donde vivían los amigos de Cristo. Y esto pasó para la historia, pero fue un error de Orígenes, históricamente comprobado, entonces no se sabe exactamente. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bien, 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, termina todo un día, termina el interrogatorio, termina todo lo que él contestó y la demostración de su identidad, y ahora él dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una frase, es un dicho que no encuentra directamente un lugar en el Antiguo Testamento donde se diga, aquí podemos identificar por qué Juan está llamando a él del Cordero de Dios. Pero sí, esto está en todo el Antiguo Testamento, por eso Cristo es ahora llamado por Juan el Cordero que quita el pecado del mundo. La figura del Cordero como alguien o algo que quitaba pecado del mundo, o por lo menos que cubría pecado en el mundo, era muy conocida. Pero ahora está el Cordero, el que quita el pecado. Y Juan Bautista lo ve. Y ahí dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de todo lo que habló Juan el Bautista, diciendo, yo no soy el Cristo, no soy el profeta y no soy Elías. Juan tenía discípulos, entre ellos Juan el discípulo. Entonces, este Juan que escribe era casi seguramente uno de los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, cuando Juan el Bautista ve a Cristo, dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigan. Sigan. No se hace discípulo para nosotros, ¿no? A veces, esto me incomoda bastante, mis discípulos, decir. La gente que tiene mis discípulos, son mis eso, mis aquellos. Se hace discípulos para Cristo. Cristo tiene discípulos. No se hace discípulos para mí, pastor no hace discípulos para él. Sí, hay este componente de hacer discípulo, pero se hace para Cristo. Y hay un componente importante en el hacedor de discípulos, el ser humano. Pero no se hace para seguirme a mí, para seguirte a ti, se hace para seguir a Cristo. Y Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo. Al otro día ve el Cristo que viene, dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigan. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver en la secuencia, no hoy. Juan, el discípulo, y el otro que estaba con él, empieza a seguir a Cristo y dice, Rabí, ¿dónde vivís? Y Cristo dijo, venga y vean. Empiezan a seguir a Cristo, Juan ya cumplió su función. Ya cumplió su función. 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón,
el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Se repite lo que ya dijo. La anterioridad y primacía de Cristo. 31. Y yo no le conocía. No le conocía, por supuesto, eran primos, aunque vivía uno en Judea, acá abajo, y el otro en Galilea, allá arriba, pero seguramente como gente que se cruzaba se conocía, como primos se conocía. Pero ahora Juan no está hablando de este Jesús, hijo de un carpintero, está hablando del Cristo, del Mesías. En este sentido, Juan dice, yo no le conocía. 31 dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, preparando el camino. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que es Dios, aquel me dijo, sobre quien ver descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué Juan está hablando con tanta osadía? Porque Juan está testificando a partir de una revelación. El testimonio de Juan está aquí porque es el testimonio que se da a partir de la revelación de Dios. Por eso Juan, el discípulo, incluye. Porque si Juan quiere llevar a la gente a creer en Jesús como el Cristo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida en su nombre, no puede poner cualquier testimonio. Hay que ser testimonios verdaderos. Y él incluye el de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dice, yo estoy hablando todo eso porque aquel que me envió a bautizar, que es Dios, dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, repose sobre él y en él permanezca, ese es el Cristo. Y en el bautismo acontece todo eso, ya sabemos. Entonces, el testimonio de Juan es importante. Versículo 34, ahí vamos ya terminando. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Llegamos al final aquí de lo que significa el texto, no en su totalidad. Hay mucho más para escarbar y buscar, pero si no nos quedamos acá 1 hora y media. Ahora, ¿y qué de ese texto de 2000 años para nosotros? ¿Y qué? Vamos a ver algunas cosas. La primera de ellas, saber quiénes somos, hermanos. Saber quiénes somos. Identidad en quiénes somos en Cristo. No es quien me dijo, no sé, fulanito que yo soy. Porque los creyentes también se deprimen porque escuchó, no sé, la mujer que lee el tarot diciendo que va a ser un mal año. Y se dice algo de su identidad, se queda deprimido también. Por favor, la identidad del creyente está en Cristo. Es Dios quien dice lo que somos y lo que no somos, que también es muy importante saber lo que no somos. Juan tenía plena seguridad. Juan, cuando tuvo que confrontar a Herodes por su matrimonio malfadado y por su adulterio con la esposa de su hermano Felipe, ele confrontou porque sabia quem era em Deus, sabia qual era a sua missão e sabia que não fazer o que tinha que fazer seria estar pecando contra esse Deus que ele conhecia. Pero sua identidade estava em Cristo. Juan el Bautista não realizou nenhum milagre. Cristo vai testificar isso. Depois, mais adelante, vamos passar por esse texto. Cristo vuelve ao lugar onde Juan el Bautista bautizava e Cristo está ensinando. Um grupo de gente chega a onde está Cristo. E este grupo empieza a escuchar a Cristo e disse entre eles, em realidade, Juan el Bautista não realizou entre nós nenhuma señal. Pero todo o que ele dijo sobre Cristo, era verdade. Que interessante um testemunho assim. Não realizou nenhuma señal, porque Juan não foi enviado a realizar señal. Ele dijo, eu sou a voz de uno que clama no deserto, enderezad camino al Senhor. É isso o que sou. Elías clamou del cielo, preparou um altar, clamou e descendeu fogo e consumiu e multiplicou aceite e isso não sei o que, e Eliseu igual, flotou não sei quanto, e Juan Bautista nada, pero não lo vemos deprimido, Senhor, hágame como um profeta de aqueles poderosos,
Hágame un Elías, ya que hay una profecía y la gente me está confundiendo con Elías. Hágame un Elías también, quiero resucitar. Nada, no hay crisis de identidad porque Él sabe lo que es en Cristo Jesús. Sabemos lo que somos en Cristo Jesús. Porque esto evita muchas crisis que tenemos de identidad, cuando sabemos lo que somos en Cristo Jesús. Juan el Bautista sabía. No soy el Cristo, no soy el profeta, no soy Elías. Decime algo entonces, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad camino, enderezad camino al Señor. Punto. Y así vivió. Definió su ruta porque sabía quién era y para qué estaba. ¿Quién era y para qué estaba? Importantísimo. Juan Bautista, acá empieza el 19 diciendo, este es el testimonio de Juan el Bautista. Y es un testimonio inspirado porque está acá en la palabra. Ahora, ¿por qué este testimonio sigue teniendo fuerza hasta hoy? Porque es un testimonio que está basado en la revelación de Dios. Él dice, yo doy testimonio porque Dios, aquel que me envió a bautizar, dijo, aquel sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanezca en él, este es el Cristo. Y es eso lo que él habla. Él está hablando algo dentro de la revelación de Dios. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado porque uno soñó, porque uno tuvo una visión, porque uno tuvo un profeta que le habló, una profetisa que le habló, porque el hechicero le habló, porque creyente y hechicero es lo que más hay también, y ya se están convirtiendo casi en hechicero con ellos. Y Juan Bautista dijo, revelación, Dios me mostró lo que yo tenía que creer. Dios le mostró. Ahora, la Biblia no estaba, por supuesto. Entonces no estamos hablando de buscar una revelación para decir o dar un testimonio. Estamos hablando de ir en esta revelación acá. Y en ella, y a partir de ella, dar testimonio. El testimonio del creyente tiene fuerza cuando es un testimonio bíblico, cuando está basado en la Biblia, en la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente nunca. Dios no se equivoca nunca. Con el profeta Jeremías, él dijo, el que tiene un sueño, cuente el sueño. El que tiene una visión, cuente la visión. Pero el que tiene mi palabra, cuente, predique mi palabra, porque son tres cosas distintas. Si yo tuve un sueño, y hay mucha gente que se maneja por los sueños, entonces cuéntame, mira, tuve un sueño. Te voy a hablar, y crea si quiere, si no quiere, no crea. Yo diría, no crea. Si pasa bien, pero si no pasa... Tuve una visión, bárbaro, una visión, pero Dios dijo, si es una visión, diga, tuve una visión, pero no meta a Dios en eso, porque Dios no está involucrado con nuestros sueños, porque dormimos de panza llena, o con las visiones que tenemos, porque ya no estamos viendo bien. Dios está involucrado con su palabra. Entonces el testimonio del creyente tiene que estar anclado en la palabra del Señor. Yo leía de una mujer que está predicando para a multitud, ella y su esposa, y decía, Dios está siempre hablando, tenemos que descubrir cómo Dios habla con cada uno. Hermano, si abriste la Biblia y no creíste que Dios te habló, tira tu Biblia porque no sirve para nada. Vean Hebreos conmigo, capítulo 1. Vean lo que dice. Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, sí, habló por visiones, habló por sueños, Ezequiel tuvo experiencias, en otro tiempo, todo eso Dios hizo de esta manera, pero era claro cuando Dios estaba hablando, era claro. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo y sigue dando características del Hijo. ¿Por quién Dios nos habla ahora? Por el Hijo. ¿Dónde sabemos lo que sabemos a respecto del Hijo de Dios y del Espíritu Santo y de todo? En la palabra. Entonces, ¿dónde tenemos la revelación de Dios para nosotros? En su palabra. No hay nada aparte. No hay nada aparte. Todo lo demás é superficialidade.
no podemos anclar nuestra vida ahí. Juan el Bautista ancló su testimonio en la revelación de Dios. Estoy hablando todo eso porque aquel que me envió a bautizar dijo eso y eso y eso. Y esto pasó. Cuando yo estaba bautizando, descendió el Espíritu en forma de una paloma, en fin, no importa cómo, y reposó sobre él y allí estuvo. Mas la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo placer, o en él me complazco. En la Biblia. En la Biblia. ¿Dónde estamos anclando nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro caminar? Esto es muy importante también. Muy importante. Un tercer y último aspecto, hay más, pero un tercer y último aspecto es el relacionarse y el conocer. El ser humano es un ser con emociones, con razón y con intelecto, con una serie de cosas. No estoy dividiendo acá en cuerpo, alma y espíritu, no estoy con eso. Solo estoy hablando. En nuestra composición estamos un ser material, con una parte espiritual, y en esto hay emociones, hay razón, un intelecto que está funcionando. La relación del ser humano con Dios involucra todo. Involucra nuestras emociones, involucra la razón, involucra todo. Por eso que Pablo, escribiendo a los romanos, dijo, ofrezcan vuestros cuerpos. Y cuerpo no es, él está hablando de la materia apenas, él está hablando del ser en su totalidad. Los escritores bíblicos tienen eso, a veces usa una cuestión para describir al ser humano todo. Entonces, cuando Pablo dice, ofrezcan vuestros cuerpos, le está hablando de la vida, del ser integral del ser humano. Tal como allá en Hechos, capítulo 5, 3, en fin, entre los 5 primeros capítulos, en la conversión que hubo en la predicación de Pedro, allí Lucas, que escribe Hechos, dice, y en aquel día se convirtieron tantas 1000 almas. ¿Qué es lo que está hablando con alma? Se convirtió el alma, pero no, él está hablando del ser humano. Alma para una descripción del ser humano, en su totalidad. Entonces, el conocer y el relacionarse con Cristo a partir de este conocimiento es importante. La relación con Cristo no está basada apenas en las emociones. La relación con Cristo genera emociones, pero no está basada en las emociones. Porque senão cada vez que leo a Bíblia tenho que chorar, porque senão Deus não me falou, porque senão esta palavra não tuvo significado para mim. Porque senão cada vez que vengo acá me tenho que erizar a piel, porque senão não foi um bom culto. Agora, em uma relação com Deus todo esto passa, porque as emoções são partes também do ser humano e são importantes. Deus nos hizo assim. Deus nos hizo assim. Então, isto é importante, pero há uma integralidade entre intelecto. El conocimiento es importante en la vida del creyente. En la vida del creyente. ¿Por qué? Porque ¿cómo me relaciono con profundidad con alguien que no conozco? Y el conocimiento pasa por ¿dónde? Pasa por el intelecto. Pasa. Es por eso que Juan está dedicando 21 capítulos de cosas que entran por el intelecto, para generar ¿qué? Una relación que baja al corazón. Pero que entra por el intelecto, ele quer convencer. Estou escrevendo para que vocês sejam convencidos de que Jesus é o Cristo. E uma vez que sejam convencidos, não quedem com esta quantidade de informação no intelecto, sino que bajen al coração, é decir, que vocês possam creer que Ele é o Cristo de Deus e que tenham vida em seu nome. Passa por el intelecto, baja al coração. Isto todo é importante conhecer. Por isso que cada domingo eu estou a 1 hora acá exata falando com vocês. Bueno, hay unos minutos que fue de la luz y todo eso, así que no me pongan una hora en mi cuenta, pero toda, 1 hora. ¿Por qué? Porque esto es importante para nosotros, hermanos. Es importante saber que Juan sabía quién él era en Dios. No fue que hizo lo que se está haciendo mucho ahora, el estudio de la personalidad y no sé qué, y dijo, qué bueno, que ahora yo sé quién soy porque estudié mis puntos no sé qué y esta cosa toda. Él sabía quién era en Dios, tenía conciencia y esto le ayudaba a superar cualquier cosa que pudiera, entre otros, generar frustración, saber quién es en Dios. No soy eso, no soy eso. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en no ser? Yo sé lo que soy en Cristo. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Es importante que nuestro testimonio esté anclado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos, pero la palabra no. Entonces, si está anclado en la palabra, lo que vamos a fallar es a veces en la interpretación de lo que tenemos, porque seguimos siendo nosotros. Pero la palabra no falla. Cuanto más palabra, mejor. Mejor.
y mucho mejor. La relación tiene una parte muy importante con el conocimiento. Entonces, conocer es bueno. Lo que no es bueno es conocer por conocer. Pero conocer para profundizar la relación es bueno. Que Dios nos ayude en eso. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Dios, te alabamos y glorificamos a tu nombre santo y poderoso en esta mañana, Señor, tan hermosa que tú nos has regalado. Y con tu palabra tan verdadera, Señor, tan verdadera. Nosotros es que no logramos transmitir, pasar todo lo que es, pero ella es muy verdadera porque es inspirada por ti, porque es palabra tuya. Y nos ha hablado en esta mañana, Señor. Nos ha hablado no por quien la predicó, sino por lo que ella es. Si hubiéramos apenas leído, nos hubiese hablado también, Señor. También. Pero tú nos has dado este encargo de leer y explicar esta palabra, Señor. Así que te alabamos por eso y te pedimos que ella entre en nuestros corazones y genere vida en nuestra relación contigo, Señor. Es lo que te pido para esta comunidad, para esta iglesia. Avívanos en tu palabra, Señor. Avívanos, oh Dios, en una relación de comunión, de intimidad, de verdad e integridad contigo, Señor. Con todos nosotros. Con cada niño, niña, con cada adulto, mayor y menor aquí en esta iglesia, Señor. Sana, Señor, heridas abiertas por medio de tu palabra. Ayúdanos a superar crisis, oh Dios, de identidad, sabiendo quiénes somos en el Señor. ¿Y para qué estamos acá, Señor? Dios, te alabamos y te rogamos una semana de mucha bendición. Entendiendo, Padre, que bendición es aquello que tú quieres para cada uno de nosotros. Endereza, Señor, nuestros caminos, nuestro ir y volver. Ayuda a purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que hablamos y lo que pensamos, oh Dios. Padre, en el nombre de Cristo, prospera esta iglesia para la gloria de tu nombre y para el honor de tu nombre. Ayuda a cada uno de nosotros a ser fiel en tu palabra, Señor. A buscar siempre ser más fiel en tu palabra. Bendiga, Señor, los que están enfermos. Restaura, Señor, su salud. Levanta los que están caídos, Señor. Fortalezca los que están débiles. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.